Shalom, Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta su clase número 12 de Tanatología Cristiana. Les doy la más cordial de las bienvenidas por parte de la Universidad Teológica Shalom y por supuesto por mi parte personalmente de su docente y hermana en Cristo Alejandra Navarro, para quienes no me conocen y estén viendo posteriormente esta grabación. La eternidad. Tema 1. Sabemos todos y todas, amados, que después de la muerte física vamos a ir a una eternidad. Sí, vamos a ir a una eternidad. Ya sea en esa eternidad para vida o para muerte. Para vida eterna o para muerte eterna. Sí, si hay una eternidad, ya sea, insisto, para vida o para muerte, para vida eterna. Y como en alguna ocasión hablamos del tema inclusive del purgatorio, no es verdad, recalcando, ¿verdad? Para si alguien nos ve y no sabe, no queda esta enseñanza, ¿verdad? No la sabe. No es cierto que hay un purgatorio, no hay un limbo, no. En esta vida nosotros vamos a elegir si nos vamos a la vida eterna o a la muerte eterna. Ya no va a haber otra oportunidad, ¿sí? Ya no va a haber otra. Vamos a leer que dicen en Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo, déjenme doy entrar a alguien, permítanme. Bienvenida, hermana, buena tarde. Voy a leer nuevamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Aquí vemos claramente que hay que tener creencia en el Hijo de Dios para poder tener el acceso a esto, a la vida eterna, el acceso a esta eternidad. ¿Sí? No a esta eternidad, sino a esta eternidad. Y el que se rehúsa no verá la vida. Ahora bien, otro punto importante, no es solo creer cognitivamente, ¿verdad? No es solamente ese tipo de creencia, sino también creer abarca que cuando nosotros creemos, vivimos bajo esa creencia, también implica, mejor dicho, esa sería la palabra correcta, corrijo, ¿verdad? Implica vivir bajo esa creencia. Ojo, no quiere decir aquí, no se me vaya a confundir a alguien, que la salvación es por obras. No. Pero a consecuencia de esa salvación, pues vamos a vivir bajo esa creencia. No puedo ser incongruente en algo, ¿verdad? Si creo en algo, obviamente que repito, voy a vivir bajo en eso que creo. Sí. No puedo decir que creo en algo y mis actos, mi manera de vivir, de actuar, de pensar, etcétera, etcétera, ser contradictorio a eso que creo, obviamente. Porque mucha gente cree, no, pues ya creí de manera cognitiva, sí, pero hay una implicación, ¿verdad? Hay una consecuencia de esa creencia. Repito, no quiere decir que nosotros hicimos algo, no. Primero Jesús lo hizo, pero en respuesta a eso, pues vamos a vivir bajo esa creencia. Dice aquí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Cuando mucha gente dice, ¿verdad? Ahora tantas creencias falsas,
alternativas, no, es que hay muchos caminos para llegar a la salvación y tantos engaños del mundo, del enemigo, ¿verdad? Tantos. Pero aquí dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. ¿A quién se refiere? Más que en Jesucristo sabemos, ¿verdad, amados? Más que en Jesucristo, en ningún otro hay salvación, más que en Él. Sí, porque mucha gente ya ven que luego dice, no, es que hay muchos caminos, hay muchas creencias, pero finalmente todas llegan a lo mismo, todas van a lo mismo, todas terminan en lo mismo, pero pues son diferentes caminos. Mucha gente dice mucho eso. No, no es cierto. No es cierto que hay muchos caminos. En ningún otro hay salvación, dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, nada más. No dijo yo soy uno de los caminos, uno de los no, no dijo yo soy el camino. A eso se refiere que es el único camino, nada más, el único, nada más. ¿Para llegar a qué? A aquí, a esta vida eterna. Ahora vamos a ver aquí. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí está hablando de lo contrario, amados. Aquí está hablando de la otra eternidad, del otro grupo, ¿verdad? De la muerte eterna, no de la vida eterna, de la muerte eterna, de la otra eternidad. ¿A quiénes? A quienes no aceptaron el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Y quien no creyó. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo leemos en Mateo 8:12. También estamos hablando de la otra eternidad, de la muerte eterna. Aquí se refiere justamente a a la muerte eterna, a la muerte eterna. Amén. Vamos a leer qué dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. Si no alcanzan a leerlo aquí y tienen su Biblia, adelante puede buscarlo adelante. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? ¿Se fijan? Somos salvos por gracia, no por obras, por gracia, por el sacrificio que Él hizo, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hiciéramos. ¿Sí? No hizo falta que nosotros hiciéramos algo, sino hizo falta que Él hiciera algo. Dice aquí en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos hablando de la eternidad. Lo voy a repetir, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso somos coherederos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, lo vuelve a repetir aquí en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Dice, y no de vosotros. ¿Sí? Por gracia, por medio de la fe.
Y dice aquí en Tito 3:5, los salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hicimos nada para ir a esa eternidad, sino por su misericordia, como vimos acá, por gracia, por gracia, por gracia. Gracia sabemos que es un regalo inmerecido, que no lo merecemos, ¿sí? Sino por su misericordia. Amén. No hizo falta que nosotros hiciéramos algo, sino que Él lo hiciera, que Él lo hiciera. Y créanme, amados, parece increíble, pero todavía a estas alturas, y lo digo con todo mi amor, con todo mi respeto, ¿verdad? Todavía a estas alturas me he encontrado, pastores, inclusive, ¿verdad? Que no tienen muy clara esta enseñanza, esta doctrina, que ahorita estamos en clase de tanatología cristiana viendo después de la muerte física, qué va a pasar, ¿verdad? La eternidad, vida eterna o muerte eterna. Pero esto va muy de la mano con la soteriología, una rama de la teología que sabemos, ¿verdad? Muchos de aquí saben que nos habla de la salvación, una rama de la teología que habla de la salvación. Y todavía a estas alturas, e insisto, lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto y no juzgando, ¿verdad? Todavía a estas alturas me he topado pastores que no comprenden esto, ¿sí? O que a veces todavía enseñan que es por obras. Todavía a estas alturas se enseñan que es por obras. Y es triste y es un poco preocupante, ¿verdad? Entonces, pues hay que recalcar todavía mucho esto, ¿verdad? Porque sabemos que hay quienes aún pudieran no saberlo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que dice en la carta a los Romanos 8:30, capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Aquí habla, de hecho, ¿saben qué? ¿Dónde está lo que me... Espérenme tantito. Bueno, no me acuerdo en qué cita les iba a recalcar algo, pero bueno, ahorita recordaré. Dice aquí, a los que predestinó, sí, porque nosotros ya estábamos predestinados desde la eternidad pasada. Ya estábamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Ya. Nosotros ya, básicamente desde la eternidad pasada, fuésemos salvos, éramos salvos antes de que nosotros lo supiéramos. Por eso habla los que predestinó. A estos también llamó, ya nos llamó para que fuésemos salvos. Y a los que llamó justificó. Algo vimos de la justificación cuando vimos el tema de la expiación, no sé si recuerden, ¿sí? No somos justos, dice, y a los que justificó. No somos justos por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hiciéramos algo para ser justificados, para que nuestros pecados fueran justificados, sino por medio de Él. Él nos justificó. Por eso también dice aquí,
A estos también justificó. Amén. Déjenme ver. Ok, ya, aquí. Dice aquí, les voy a repetir, ya lo habíamos visto. En Tito, nos salvó. ¿Por qué dice nos salvó? En pasado. No dice nos salvará, nos va a salvar, en futuro o en presente. Nos salvó. Dice, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque dice nos salvó porque habla en pasado. ¿Por qué? Porque nos predestinó. Ya estábamos predestinados desde la eternidad pasada. Ya estábamos, nuestros nombres, repito, en el libro de la vida. Ya estaba. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Ay, pues a ver si Alejandra va a ser salva, a ver si pega. Claro que no, para el Señor no hay un futuro incierto. El Señor ya sabe que Alejandra, que Elsa, que Araceli, etcétera, que Marta, etcétera, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ya estábamos predestinados, que nos salvó pasado, sin que ni siquiera nosotros todavía ni lo sabíamos, Él ya lo sabía. Bueno, vamos a leer 25. Ok, vamos a leer la parábola El rico y Lázaro, tan conocida que la tenemos en Lucas, capítulo 16, desde el versículo 22 hasta el versículo 31, hasta el 31. No sé si tengan sus Biblias ahí porque esta letra sí está un poco más chica. Lucas 16, del 22 al 31. Ok, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Aquí vemos varias enseñanzas, varias. ¿Alguien quiere comentar alguna, la primera? Vemos como número uno, que este hombre estaba en el lugar de tormento. Ya ven que estamos hablando, pues, justamente de las eternidades, ¿verdad? Vida eterna o muerte eterna. Uno estaba en la vida eterna, otro estaba en la muerte eterna. El que estaba en la muerte eterna, pues, estaba en un tormento, quería agua, quería que fuesen mojados sus labios, ¿sí? Dice aquí, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense, yo me imagino esto y digo, Dios mío, qué feo, ¿verdad? Sí. Bueno, él estaba siendo atormentado ahí, pero también vemos que él les decía, ve y háblale a mis hermanos, tengo 5 hermanos. Yo no quiero que ellos pasen lo mismo que yo, parafraseando, ¿verdad? Parafraseando. ¿En qué verso era? Aquí está, en el 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Decía, bueno, ya estoy yo aquí, ahora que no vengan ellos, que no. No, pero tampoco se podía, tampoco. Y otra enseñanza también bien importante, mm, aquí también en el 26, de que uno no podía pasar al lugar del otro, ni uno para acá ni otro para allá. Por eso dice, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no podían, ya no hay vuelta atrás, ya no. Ya estaba en un lugar, ahí le tocó, sí, porque pues, decidió en vida y ya no puede cambiarse de lugar, ya no. Era lo que decíamos también incluso del purgatorio que no hay, ¿verdad? Ya decidió en vida, ya estaba en el lugar de tormento y ya no podía pasarse para allá, ni el otro tampoco para el otro lado, ya no. Amén. Entonces, extraemos varias enseñanzas ahí de esa parábola. Bien, ahora vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Entonces, habla aquí justamente pues que tenemos esperanza, ¿verdad? Para los que murieron en el Señor, duermen, descansan en el Señor, ¿sí? Por eso dice aquí, para que no os entristezcáis, para que no haya tristeza, como los que no tienen esperanza. Vimos en la clase 1, por ahí estuvimos viendo que para el hombre natural esta vida lo es todo, ¿se acuerdan? Que vimos eso. Para el hombre natural, pero para los que tenemos al Señor, sabemos que esta vida no lo es todo, ¿sí? Porque tenemos esperanza en el Señor,
porque sabemos, como dice aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también nos traerá a los que durmieron en él. ¿Sí? Y dice la palabra que seremos coherederos con Jesús. Y aquí en el 16, ay, me moví. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, permítanme dar entrada. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Nos habla aquí también de esa eternidad que hablamos aquí para los que van llegando, para esta. ¿Sí? Amén. Ok. Vamos a leer que dicen en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 28. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de todos los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Amén. Déjenme ver si no puse unas notas acá. Ok, sí, aquí continúa. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Muchas cosas, ¿verdad? Pero especialmente, como dice aquí, que vamos a ser como ángeles, ¿sí? Como ángeles, no nos daremos en esa eternidad, en esa vida eterna, no nos daremos en casamiento. Es decir, básicamente seremos seres asexuales, ¿verdad? No nos daremos en casamiento, así como le preguntaron aquí a Jesús. Y vamos a leer qué dice en Apocalipsis 7:17. Capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Y en esa eternidad justamente no va a haber sufrimiento. Como dice aquí, Dios enjuagará toda lágrima de los ojos, toda lágrima. No va a haber sufrimiento, no va a haber. No va a haber más lloro, más llanto, no va a haber más sufrimiento, ¿sí? De esta eternidad, de esta eternidad. Amén. Y también nos habla que en esa eternidad, justamente en esa vida eterna, para los salvos, por supuesto, como bien sabemos, habrá muchas moradas. Dice en Juan, capítulo 14, versículo 12 al 13. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si se me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Eso dijo Jesucristo. Jesucristo fue a preparar esas moradas para que donde Él está, nosotros también estemos. En esa vida eterna, en esa eternidad que estamos hablando, hay muchas moradas, ¿sí? Que esto me llevaría a otro tema también muy largo, el hablar de las moradas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Hablando justamente de esa eternidad, acuérdense, estamos en ese tema, ¿sí? Si este tabernáculo se deshiciere, ¿sí? Tendremos una morada, una casa no hecha de manos y va a ser eterna, como vimos aquí. Va a ser eterna, por siempre y para siempre. Eterna, ¿sí? Por eso estamos haciendo el estudio de la eternidad. Bajo todas estas citas, bajo todos estos capítulos, citas, porciones de las escrituras, ¿sí? Que es bajo teología sistemática. No extrajimos una doctrina, una enseñanza de un solo pasaje, ¿no? Bien. Díganme si me siguen, por favor, amados. Díganme un ok y un amén. Sí, amén, maestra. Gracias. Sí, amén, amén. Sí, amados, gracias. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué dice en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. Sí, hablando de esa eternidad, cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo, morada nueva también. Sí, porque habla Jesucristo que nos será preparado morada también. Y vamos a ver si creí que me había brincado una diapositiva. Esta que fue una de las citas centrales en nuestro diplomado, en nuestro curso. Sí, pero vamos a leerlo completo porque no fue nada más aquí en el verso 21. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Creí que seguía. Palabras, como sabemos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Que esas palabras, como vieran, amados, les comparto cómo me conmueven, cómo me llegan. El hecho que él haya dicho, ¿verdad? Que no sabía no sabría qué escoger. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tanto el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera, casi se traduce a Señor, donde tú me pongas, donde yo sea funcional, si aquí en la obra o ya me quieres llevar. Amados, ¿quiénes podríamos decir eso? ¿No se han puesto a pensar? ¿Quién podríamos decir eso? Así, con, con esa sinceridad, siendo tan genuinos con el Señor. Y aquí vamos a leer que dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto en esta vida física, pues sabemos que vamos a vivir
a partir de esa creencia, ¿verdad? De creer. Como dijimos y recalcando una vez más, no por obras, no. Amén.